cariñoso y amoroso Dios bendito. Santo, santo, santo es tu bendito nombre, Señor. Y en esta mañana estamos reunidos un grupo de tus hijos e hijas, Señor. Y tú has escuchado nuestras peticiones, nuestras oraciones. Y en esta hora, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, que el hermano que va a tener la palabra lo uses tú, Señor. Que tu Espíritu Santo lo guíe, Padre amado, y que la palabra venga a ser como como te digo, Padre, algo divino para nuestra vida diaria, nuestra vida espiritual. Te ruego, Señor bendito, por cada petición esta mañana y por todas las reuniones que se dan a cabo. Pero en esta mañana especialmente te ruego, Padre amado, porque tú te manifiestes en el hermano, Señor, y todo sea para la honra y la gloria de nuestro amado Señor Jesús. Bendito Dios, te rogamos que este mensaje también quede grabado en nuestra mente y podamos poner por obra, Señor, todo lo que escuchemos. Que nos bendigas y que podamos, Señor, ser luz en el camino donde andemos, Padre. Que podamos, si no tenemos la palabra, Señor, de poder hablarle a las personas, podamos regalar un librito, Señor, que ahí va tu palabra. Son los testigos silenciosos, Padre amado, que llegan a los hogares. Permite que puedan leerlos y atesorarlos, Padre amado. Te ruego, pues, bendito, nos des la atención especial para tu palabra y la unción bendita a tu Espíritu Santo para el hermano que la va a tener. Gracias por amarnos, Señor. Visita a Ana Paola, que es el motor, Señor, de esta cadena de oración. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y nos des esa fortaleza siempre, Padre. Y podamos siempre estar contigo y podamos brillar donde quiera que esté. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, estas bendiciones. No merecemos, Señor, nada, porque tú nos conoces. Pero lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Por su bendito nombre lo rogamos todo, Padre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana María. Bueno, vamos entonces a entrar en lo que va a ser el tema de esta mañana, el origen del mal y del dolor. Si queremos en la línea al hermano Gregory Galvez, quien nos trae la palabra en este día y a quien le damos la bienvenida. Hermano Gregory, el tiempo es suyo cuando esté listo. Ok, hermano, muchísimas gracias. Primeramente queremos saludar a todas las personas que están escuchando este programa y están participando en esta cadena de oración. El tema de esta mañana tiene como título el origen del mal y del dolor. Pero antes de iniciar a estudiar este tema, ahí donde está, yo quiero que tú cierres tus ojos y ores conmigo. Amante Padre, que te hacemos cielos, alabados, exaltados, glorificados, benditos siempre. Señor Dios, en este momento queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, para que la palabra que tu siervo hable, oh Padre, no sean tus palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Bendice grandemente a la persona que está escuchando, que está participando en esta cadena de oración, Padre. Y que ahora va a escuchar este tema. Bendice, Padre, para que ellos puedan comprender y entender el mensaje que tú has enviado a ellos esta mañana, Señor. Dirígenos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Para muchas personas, hablar acerca del origen del pecado y de la existencia de este puede causarle cierta perplejidad, porque algunos se preguntan, ¿cómo es posible que si existe un Dios tan amoroso, un Dios tan grande, un Dios con tanto poder, un Dios con un amor infinito, cómo es posible que exista el dolor? ¿Cómo es posible que el mundo esté pasando en la situación en la cual se encuentra? ¿Cómo es posible que existan niños que estén muriendo? ¿Cómo es posible que existan niños sin padre y sin hijos? ¿Cómo es posible que estén ocurriendo tantas cosas malas
y tenemos un Dios tan grande, un Dios tan poderoso. Todo esto se debe al pecado. El pecado es el causante del dolor. El pecado es el causante de la muerte. Pero muchas personas no logran comprender esto. Y por no comprender el pecado, mucho menos logramos comprender cómo se originó, cómo surgió esto. Algunos han hecho mucha investigación para ver cómo se originó el pecado, cómo llegó a existir el pecado en algo perfecto, en algo que fue creado por el arquitecto al cual todo le sale bien. Y verdaderamente no podemos encontrar una respuesta más de la que la Biblia da. El pecado es la transgresión de la ley. La única respuesta que nosotros tenemos para lograr entender el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. El dolor existe en nuestra vida cuando transgredimos la ley de Dios. La muerte puede llegar a tu casa cuando tú eres infiel a Dios, cuando tú estás transgrediendo su ley. Porque este es el pecado. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cómo se originó el pecado? ¿Cómo llegó a existir el pecado en un mundo tan perfecto? Esa es la pregunta que muchas personas tienen hecho durante muchos años. Es la pregunta que muchos científicos no han podido responder. Es la pregunta que muchas personas durante siglos han estado buscando la respuesta. ¿Cómo surge el dolor? ¿Cómo se origina el pecado? ¿Cómo surge la muerte? Y en esta mañana, en este día, nosotros trataremos de darle respuesta a esta pregunta. Trataremos de responder cómo surge el pecado y el porqué de él. El pecado no surge en la tierra. El pecado no surge allá donde Adán estaba en el huerto de Edén. El pecado no surge aquí en este mundo, sino que el pecado surge en el cielo. En el cielo es donde surge el pecado, allí donde habita el Padre. Y ahora es interesante mirar que donde está el amor, donde está la presencia de Dios, es allí donde nace el pecado, es allí donde nace el dolor. Y muchos se estarían preguntando, ¿por qué? ¿Por qué un Dios tan amoroso, un Dios tan grande, pudo permitir que el pecado se desarrollara allí en el cielo? Y esa respuesta que vamos a tener durante el estudio de esta mañana. Allá en el cielo existía un ángel llamado Lucifer, un ángel de luz, como lo menciona la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. A este ángel, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 15, allí se presentan las cualidades de aquel ángel. Dice la Biblia, dice Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. Lo primero que la Biblia presenta acerca de este ángel de Lucifer es que era el sello de la perfección, era el sello de la creación. No solamente era el sello de la creación, el sello de la perfección, sino que también estaba lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, en el jardín de Dios estaba, que toda piedra era preciosa, era su vestidura. Era el querubín unido que cubría con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estaba, en ella las piedras de fuego te paseaba. Perfecto era en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Oiga, cuán hermoso era el trabajo de este año, cuán bello era el trabajo de Lucifer.
tenía que cumplir con su sangre la presencia de Dios. O sea que este ángel estaba a mitad de la presencia de Dios. Este ángel estaba lleno de hermosura, estaba lleno de sabiduría, pero lo más importante era que estaba en la presencia de Dios. Tenía el privilegio que quizás muchos ángeles no tenían, y él está en la presencia de Dios. Era estar en el monte de Dios, era pasearse por todas las piedras preciosas, las cuales adornaban el templo de Dios. Y allí estaba aquel ángel, llamado Lucifer, y se mantuvo allí, dice la Biblia, era perfecto en sus caminos hasta el día en que fue creado y hasta que se encontró en él iniquidad, hasta que se encontró en él maldad, es lo que presenta el libro de ese tiempo. Ahora, ¿cómo pudo nacer la maldad? En un ser tan perfecto, en un ser tan lindo, en un ser que su trabajo era cubrir la presencia de Dios, en un ser que habitaba en la presencia de Dios. ¿Cómo pudo aparecer la maldad en su corazón? ¿Cómo pudo nacer aquella maldad? La palabra de Dios enseña en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, y en el libro de Ezequiel, donde estamos leyendo, que aquel ángel dijo en su corazón: así lo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, me sentaré en el monte de asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ahora aquel ángel que su trabajo era proteger la presencia de Dios, cubrirla con sus alas. Ahora aquel ángel está diciendo en su corazón que subiría al monte de Dios y que se sentaría al lado del Padre. O sea, aquel ángel está deseando un privilegio. Ya él no quiere más el trabajo de cubrir con sus alas la presencia de Dios. Ahora él quiere un poco más. Ahora él quiere alcanzar la máxima autoridad del cielo, que era sentarse a la diestra del Padre. Pero había un problema con el pedido que tenía que dar. Ese pedido era solamente concebido el Hijo, quien era que estaba sentado a la diestra del Padre, quien era aquel que fue creado, aquel que hizo la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que por él fueron creadas todas las cosas en el cielo. Por él fueron creados todo cuanto existe, y todo fue creado para él y por él. Era quien estaba sentado a la diestra del Padre. Era Jesucristo, el Hijo del Padre, quien estaba allí. Ahora Lucifer, quien cubría la presencia de Dios con sus alas, quien era el que dirigía el coro celestial, quien era uno de los ángeles más privilegiados. Ahora quiere tomar aquella posición que fue creada para el Hijo de Dios. Ahora quiere tomar la posición del Hijo de Dios. Quiere apoderarse de aquel pueblo. Y entonces hace nacer en su corazón. Y allí comienza a nacer el pecado. Y algo tan perfecto, y algo tan hermoso, y algo tan bien diseñado por Dios. Y allí entonces comienza a nacer la envidia. Comienza a nacer aquella envidia que iba a traer al mundo, al cielo, el pecado. Comienza a nacer aquella envidia que iba a traer al mundo el pecado. Y comienza a nacer aquella envidia que iba a ser aquel que estaba sentado a la diestra del Padre, aquel sin mancha, aquel sin pecado, aquel para cual fue creado todas las cosas del mundo, tuviese que descender del trono, tuviese que despojarse de su igualdad con Dios y venir a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Así que la envidia nace en aquel querubín protector, nace en el corazón de Satanás.
Y Satanás lucha allá en el cielo por querer tomar la posición de Cristo Jesús. Satanás, cuando ve que sus planes no tienen éxito, entonces decide hacer lo que le da. Y empieza a hacer pequeñas reuniones, pequeños grupos con los ángeles que están allá en el cielo. Y allá en aquellos pequeños grupos, Satanás le planteaba a ellos su interés de querer sentarse a la mesa del Padre. Satanás le comentaba a ellos quién era el director del coro celestial. Satanás le comentaba a ellos de todo su tiempo trabajando duro allá en el cielo. Le comentaba cómo era que tenía que proteger, tenía que cubrir con su cara la presencia de Dios. Y le decía que él se merecía ese puesto. Que Jesús era quien merecía ese puesto era merecido por él. Satanás comenzó a usar la política basada en la mentira, basada en el engaño, como nosotros podemos verla hoy en día en el mundo en que vivimos. Cómo se presta muchas personas a través del engaño y a través de la mentira a difamar a otras personas con tal de poder alcanzar lo que yo quiero. Esa política fue ejercida ya en el cielo por primera vez. Esa política proviene del pecado, de la raíz del pecado, donde Satanás estaba bien convenciendo a muchos ángeles de que se unieran a él para destronar al Hijo de Dios, de que se unieran a él porque él necesitaba sentarse allí a la diestra del Padre. Él necesitaba saciar su corazón. Él necesitaba saciar aquella envidia que había nacido en su ser. Y aquel ser perfecto ahora estaba hundido en el pecado. Aquel ser perfecto ahora estaba hundido en el egoísmo. Ahora aquel ser perfecto estaba buscando más ángeles para hacerlo caer y hacerlo entrar en el mundo en el cual él se había involucrado. El Padre estaba contemplando, estaba mirando a su hijo Lucifer, aquel que él quitó, aquel que le dio forma, aquel que le dio vida. Estaba mirando cómo convencía a millares de ángeles para rebelarse contra su rey. Todos sabemos y conocemos que si Dios hubiese querido en aquel momento, hubiese podido destruir a Satanás, hubiese destruido como era todos ángeles que se habían ido a su rebelión. Pero si Dios hubiese hecho eso, Dios que conoce todos los pensamientos, el Dios que conoce el principio y el final, él sabía que si destruía a Satanás, no demostraría su amor para la humanidad, sino más bien que se demostraría parte de lo que Satanás decía, parte de la mentira de Satanás sería confirmada, de que Dios era un Dios injusto, y aquel que no cumplía su ley, bueno, merecía castigo y muerte eterna. Aquel que no se sometía a su dominio, merecía la muerte eterna, merecía el castigo. Y ahora que Satanás se estaba rebelando contra Dios, Satanás estaba esperando que Dios lo destruyera para que fuera demostrado que todo aquel que no estaba de acuerdo con Dios merecía la muerte, moriría por la mano de Dios. Y es aquí donde Dios no complace a Satanás, demostrándole que su amor no se basa en ejecutar y dar muerte a aquellas personas que están en pecado. Es aquí que Dios demuestra su amor en darle la oportunidad de arrepentimiento. Y le brinda una oportunidad de arrepentimiento a Lucifer y a todos los ángeles que habían caído. Pero Lucifer no aceptó. Ya su pecado era tan grande, estaba tan envolvido en su pecado, que les fue imposible ver la oportunidad que en el cielo se le estaba brindando para que pueda
arrepentirse junto con él, que arrepintieran todos aquellos que decían. Pero Lucifer no aceptó aquella oportunidad de arrepentimiento que se le estaban dando. Sin embargo, se llevó una lucha en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban, dice la palabra de Dios. Y aquí no se encontró más lugar para Satanás y sus ángeles. Y ellos tuvieron que ser destituidos del cielo y hacia el abismo por el pecado del cual no pudieron arrepentirse. Y allá en el cielo donde se originó el pecado, allá fue donde se originó el dolor. Y ahora Dios, quien había visto a Satanás caer, quien había visto la mayor parte de su criatura caer en pecado y rebelarse contra él, ahora Dios decide crear una nueva creación, decide crear un mundo. Y cuando el mundo es creado, Dios crea al hombre y a la mujer. Y aquí que Satanás andaba buscando personas que se unieran a él, andaba buscando seres que se unieran a su rebelión contra Dios. Él quería hacer ahora caer la nueva creación de Dios. Y vino a la tierra e hizo caer a Adán y a Eva, nuestro primero padre. Lo hizo caer en pecado. Y ahora Satanás estaba contento, porque la paga del pecado es la muerte. Y como Dios y su ley no cambian, Satanás había adquirido el poder de la humanidad. Y para Satanás Dios no podía hacer nada, porque su ley no le permitía cambiar. Así hoy en día muchos predican que la ley de Dios ha sido cambiada y ha sido quitada. Ese es el evangelio que predicaba Satanás a los ángeles, de que les debe vivir una vida sin ley, una vida de libertinaje, una vida donde no había restricciones, donde todo era permitido, donde todo era conveniente. Muchos predican este evangelio satánico, porque el evangelio de Dios es un evangelio de hombre, un evangelio organizado, un evangelio bajo su ley. Y entonces ahora Satanás, creyendo que tenía la humanidad bajo su poder, porque la ley de Dios no podía ser cambiada, y no pudo comprender que el amor de Dios es más grande que el pecado. El amor de Dios es más grande que el dolor que mi amigo. El amor de Dios es más grande que tus problemas. El amor de Dios es más grande que todas aquellas cosas que te pueden imaginar. Y el amor de Dios es tan grande que aquel que estaba sentado a la diestra del Padre, dice en el libro de Filipenses, se despojó de su igualdad con Dios, dejó de ser Dios y se humilló a sí mismo y vino aquí a la tierra y sufrió la muerte y la muerte de cruz para el perdón de los pecados de cada una de las personas. Sufrió la muerte de cruz, sufrió el dolor así como tú y yo lo sufrimos, sufrió la muerte, sufrió el sufrimiento, sufrió la crítica, sufrió el engaño, sufrió todas aquellas cosas que tú y yo sufrimos hoy en día. Él las sufrió para que tú y yo hoy en día podamos vencer en el pecado, para que tú y yo hoy en día podamos ser justificados ante el dolor, para que tú y yo hoy en día podamos ser justificados ante el pecado, para que tú y yo hoy en día podamos vencer, para que tú y yo hoy en día un día podamos pararnos delante del trono de Dios, para que tú y yo un día podamos ver la gloria de Dios. El Hijo de Dios vino a la tierra y murió y venció a Satanás allí en la tierra. Vino hacia la tierra y con su sangre, a través de su muerte, a través de su resurrección, pudo vencer a Satanás, quitarle el dominio de este mundo, pudo vencerlo y hacerse príncipe de este mundo, para instituir en este mundo un mundo de paz. Yo te pregunto a ti que escuchas, ya que tú escuchaste el origen del dolor, ya que tú escuchaste el origen del pecado, ya que tú viste la política que estaba usando Satanás, ahora yo te pregunto a ti, ¿quieres tú aceptar en esta mañana el sacrificio del Hijo de Dios? ¿Quieres tú en esta mañana aceptar el sacrificio de Jesús? El único
que puede limpiarte de todo pecado, el único que puede sacarte del dolor y traerte a una sanidad completa, el único que va a llevarte al reino de los cielos, el único que va a hacer de tu vida una vida de paz, una vida de amor. Es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que mi exhortación esta mañana es que en medio del dolor tú puedas ver a Jesús, porque tenemos un sumo sacerdote, lo que la Biblia enseña, tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que al igual que como tú estás sufriendo en esta mañana, Él también sufrió, Él también cargó con esta cruz pesada, pero Él venció para que tú también puedas vencer. Él venció para que tú también tengas victoria en su nombre. Él venció para que tú puedas ser salvo y heredar el reino de los cielos. Por su sacrificio, un día, todo esto será renovado. Todo lo que tú ves será renovado. Tú serás renovado, tu vida será renovada. Y así nosotros podremos ir a vivir con Dios 1000 años en el cielo y luego vivir aquí en la tierra. Así que yo sé que muchas de las personas que están escuchando y esta mañana les gustaría vivir en aquel día junto a Jesús. Yo sé que muchas de las personas que están escuchando en esta mañana les gustaría permanecer de parte de la justicia de Dios, aunque se les plomen el cielo y la tierra. Así que yo te motivo a que viva de parte de Dios y que la paz de Dios descanse en tu corazón y que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana. Que la paz de Dios descanse en tu vida. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, hermano Gregory. Le voy a pedir, por favor, para concluir, que nos dirija en oración. Ok, hermana. Sí, que vamos a estar a la persona que está en su cabeza, digamos. Señor Dios, gracias te damos por que el inicio de esta mañana nosotros podemos buscar de ti, oh Padre. Gracias te damos por darnos el privilegio de poder comprender, Señor, de dónde se olvida el pecado, oh Señor. Pero también te damos gracias porque ya nosotros está escrito cuál es el origen y cuál es el final de este Padre. Y sabemos que muchos de nosotros, todos nosotros, Padre, los que estamos escuchando, pronto estaremos mirando a los cielos y veremos la gloria de tu Hijo bendito en los cielos, a darle a aquellos, oh Padre, que soportaron el dolor, que soportaron las pruebas, Padre, a darle una corona y darle la vida eterna, Padre, y ponerlos aquí donde tú creaste al principio, Señor, para que puedan vivir una vida en salvación, Padre. Bendice a cada una de las personas que están escuchando, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Padre, si alguno de ellos está pasando por alguna dificultad, si alguno de ellos está pasando por algún dolor, Padre, si alguno de ellos está quebrantado por el pecado, Padre, si alguno de ellos está siendo atacado por Satanás, está siendo atacado por el enemigo, Padre, yo te pido que tus ángeles desciendan del cielo, Señor, y puedan ir ahí donde yo estaba, Padre, y darle fortaleza, Señor, y darle sanidad, Padre, y darle plenitud, Señor, darle plenitud en tu nombre, Padre, darle plenitud en tu santidad, Señor, y haz que ellos puedan vivir una vida, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu designio, Padre. Te pedimos toda esta cosa en el nombre de tu Hijo, Padre. Y te damos gracias porque sabemos que pronto responderá nuestra oración. Pero pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, muchísimas gracias, hermano Gregory. Dios le siga bendiciendo su ministerio. Esperamos tenerlo con nosotros nuevamente en otra programación. Dios le bendiga. Amén.